Saludos, ¿qué tal están? Desde hace algunos años ya, la llegada de las altas temperaturas pone en alerta, entre otras cuestiones, sobre la presencia del llamado virus del Nilo. Una situación en la que hay que tener en cuenta las lluvias que además hemos tenido a principios de esta primavera. Y desde hace semanas estamos viendo cómo numerosos municipios están ya considerando poner en marcha medidas de prevención. La propia Junta de Andalucía, por su parte, tiene en marcha el programa de vigilancia y control integral de los vectores de la fiebre del Nilo oriental. No es la única administración, pues hace también unas semanas la Diputación de Jaén anunciaba que se ponía también en marcha el servicio que ofrece a los ayuntamientos para afrontar este asunto. Así que para analizar este tema e intentar buscar las claves, hemos querido acudir a una voz experta, a la de Francisco José Márquez Jiménez, catedrático de la Universidad de Jaén, del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, quien ya nos acompaña. Francisco José Márquez. Paco Márquez, hola, muy buenas, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Alfonso? Encantado de estar aquí y poder servir de ayuda en la medida de lo posible para informar a la población del tema del virus del West Nile, era su nombre original, del Nilo occidental, el nombre traducido al español. Bueno, decíamos, queremos acudir a una voz experta para intentar poner las claves, poner los puntos sobre las íes. Desde finales de marzo, principios de abril, ya se viene hablando de este asunto nuevamente. ¿Es el momento, por tanto, usted cree, de ponernos en alerta en el control y vigilancia del mosquito o no? ¿O es una situación que se debe ir normalizando en cuanto al programa que ya tiene la Junta establecido las administraciones? Mira, Alfonso, los mosquitos, como otros muchos artrópodos, dependen de la temperatura para desarrollar su ciclo biológico. Hay especies que tienen un ciclo biológico que tiene una generación por año, otras tienen varias generaciones, pero efectivamente el factor que determina la aceleración del ciclo biológico es la temperatura. Por tanto, en algunos casos, o en muchos casos, muchas especies depositan huevos que pasan el invierno de forma quiescente, sin desarrollarse, y después, cuando se empieza a incrementar la temperatura, se empieza a iniciar el desarrollo embrionario de ese huevo y después los diferentes estadios larvarios que se van a suceder en el ciclo, en este caso, de los mosquitos. Por tanto, un incremento de la temperatura implica una aceleración del metabolismo que determina un más rápido desarrollo del ciclo de estos insectos y, por tanto, que aparezcan en un momento dado formas adultas. En inviernos muy fríos el ciclo se detiene o se ralentiza por lo menos y digamos que la capacidad que tienen esas especies para desarrollarse está muy frenada. Cuando se incrementan las temperaturas, obviamente se activan los huevos, estadios larvarios, se produce la pupa en el agua, y de esas pupas que están en el agua, en el caso de mosquitos, son siempre especie acuática, ya sabemos, emergen adultos, y esos adultos, en particular las hembras, son las que potencialmente con su picadura podrían transmitir virus, de diferentes tipos de virus. En este caso, flavivirus sería el virus. Aquí en España mismo el West Nile, ha habido casos también de virus de dengue muy localizados, pero en otros países hay otros muchos flavivirus, virus de este grupo de organismos que los transmiten los mosquitos. Por tanto, la temperatura es un factor muy importante que determina el incremento de la población de mosquitos, digamos, adultos, hembras, que como todos sabemos es la fase hematófaga, la fase que se alimenta de sangre, puesto que las hembras, para poder generar huevos, requieren de ese incremento de nutrientes que le proporcionan la sangre de los vertebrados. Que pueden ser bien aves, bien reptiles, bien mamíferos, ¿de acuerdo? Incluso anfibios. Sí, sí. Pero, ¿cuáles son sus hábitats naturales? ¿Entornos rurales, por ejemplo, o también espacios urbanos, como apunta el propio programa de la Junta de Andalucía? En el caso de los culícidos, que serían los mosquitos de los que estamos hablando, de los cuales existen aquí dos grupos, estarían los anofelinos, que tienen importancia por transmisión de algunos virus, pero también de otra enfermedad muy importante, sobre todo en zonas tropicales, que es la malaria, y el grupo de los culicinos, en los cuales se encuadran las especies del género Culex, por ejemplo, que sería el vector del virus del que estamos hablando, del virus West Nile, ¿de acuerdo? Entonces, los entornos, básicamente, todos los ciclos de estos mosquitos son ciclos siempre acuáticos, pero debemos pensar que hay casos y casos. Hay especies en las cuales requieren una masa de agua más o menos amplia y extensa, y hay otras especies que se conforman, por ejemplo, con un sumidero de un desagüe de una calle
o bien también el plato, digamos, que ponemos debajo de una maceta que contiene agua de río. Es decir, que hábitats son muy diversos, hay especies que requieren hábitats de pequeñas dimensiones y otros que requieren hábitats más amplios. Evidentemente, de cuanto más hábitat acuático, aguas más o menos estancadas, dispongan esas especies, pues mayor será su capacidad para desarrollarse. Y por eso, por ejemplo, todas las zonas húmedas, palustres o fluviales que rodean al Guadalquivir podrían ser importantes zonas para el desarrollo de larvas de mosquito. Pero no solamente esas zonas. También, por ejemplo, podríamos buscar larvas de estos mosquitos, de las cuales después van a emerger adultos, pues en balsas de riego, incluso también en digamos, los abrevaderos de los animales. Es decir, hábitats muy diversos. Donde hay agua, siempre hay posibilidad de que estos mosquitos se desarrollen. Fíjese que hace tiempo se apuntaba, quizá, se ponía el foco en el Bajo Guadalquivir, ¿no?, como la zona más conflictiva, pero podemos decir que ya hay una expansión más general por Andalucía. Básicamente, sabemos que inicialmente se encontraban... No, el West Nile tiene diversos, digamos, líneas evolutivas, y en esa línea, inicialmente aquí en Andalucía se había encontrado la línea 1, que es una línea que está ampliamente distribuida en África. De hecho, el nombre del virus West Nile proviene de que se descubrió en el año 37 del siglo pasado, se describió de hecho en Uganda, en un condado, en una provincia, digámoslo así, que se llama West Nile, de ahí el nombre. Entonces, la cuestión es que teníamos ya una línea que estaba detectada en Andalucía hace ya algunos años, en el Bajo Guadalquivir. Todo esto tiene que ver con, a partir de los años, finales de los 90, principios de los 2000, por una cuestión que ahora después, si queréis, comentamos. Y básicamente lo que se detecta es que hay una línea de virus que está en zonas, de zonas donde hay un contacto entre mosquitos y vertebrados, básicamente aves, que son unos buenos reservorios en general para el virus, y después en esas zonas además se producen digamos, una cadena de transmisión que determina el paso del virus a través de mosquitos siempre, el vector es el mosquito, desde las aves acuáticas principalmente, entre otras, a mamíferos, por ejemplo, en la zona de la Doñana o en la Camarga Francesa, que son zonas típicas donde el West Nile se desarrolla. Hay también caballos, y entonces entre las aves acuáticas, los mosquitos, los caballos, y después de los caballos a través de mosquitos al hombre, se produce la transmisión. Entonces, en principio, las zonas palustres, las zonas húmedas, que contienen grandes poblaciones de aves que podrían actuar como reservorios, serían las zonas donde habría que pensar que se encontraría, digamos, el grueso de la transmisión de virus de West Nile dentro de las poblaciones animales, ¿de acuerdo? Siempre pensando que el vector va a ser un mosquito. Sin ese mosquito no habría posibilidad de transmisión en general. Por tanto, y teniendo en cuenta todo esto que usted nos está narrando, nos está contando, ¿cuáles serían las medidas más eficaces, al menos en la prevención? Evidentemente, a nivel profiláctico sería, protegerse con repelente de mosquitos si salimos a la calle, poner mosquiteras en el acceso a casa, en ventanas y puertas, y obviamente evitar pues las horas del día donde esos mosquitos a lo mejor actúan con mayor incidencia, ¿no? Tarde, noche, por la mañana, etcétera, ¿no? Básicamente todo tiene que ver con el control de las larvas. Si podemos controlar las larvas de mosquito, y hay medios para hacerlo, destruyendo digamos, las fases de desarrollo de los ciclos acuáticos del vector, del mosquito Culex, por ejemplo, pues podemos parar la infección, el desarrollo de la infección. Antes me decía, primero aparecen en la zona digamos, del Bajo Guadalquivir. Obviamente hablamos de Doñana y alrededores, de la provincia de Huelva. Sabemos que son zonas que han sido siempre muy propensas al desarrollo de mosquitos, digamos, entre comillas, a nivel de plaga, ¿de acuerdo? Pero la extensión de la enfermedad, pues, tiene que ver, por ejemplo, con la ocupación de nuevos hábitats conforme el número de mosquitos infectados se va incrementando. Es posible que haya una expansión de mosquitos, pues siguiendo las rutas normales de colonización de medios acuáticos, pues la convivencia de esos mosquitos, zonas acuáticas más de interior, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Jaén probablemente,
etcétera, 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 ¿vale? Tenemos muchos ejemplos sobre ello. Y además las investigaciones que se han desarrollado han sido muy relevantes. Y voy a decir por qué. Hasta el año 99 aproximadamente había poco conocimiento de West Nile, que era una infección que se sabía que estaba muy repartida en el arco mediterráneo. Es decir, había habido casos puntuales, un caso, dos casos, en la Camarga Francesa, en Túnez, en Israel, etcétera, etcétera. Había casos muy puntuales. Recuerdo que esto estaba descrito desde el año 37 y resulta que en un momento dado la infección se pone, digamos, entre comillas, de moda o de manifiesto, como con mucha relevancia, cuando empiezan a haber algunos casos, año 99, en Nueva York, Estados Unidos. Estados Unidos, Norteamérica y Centroamérica eran una zona libre de West Nile. Y en un momento dado, de alguna forma, pueden ser, vamos a pensar, por ejemplo, mosquitos transportados en medio aéreo, es decir, un avión despega de un aeropuerto, llega, por ejemplo, al John Fitzgerald Kennedy, el aeropuerto de Nueva York, uno de ellos, de los que tienen allí, el avión libera, esos mosquitos se liberan del avión y esos mosquitos que tienen virus empiezan a picar a aves. Y empiezan a picar a aves, después hay un ciclo de transmisión de mosquitos que pican a aves y a mamíferos, eso sería una categoría intermedia, y otra, digamos, una tercera vía serían mosquitos que pican a esos mamíferos y al hombre. Es decir, que se tienen que producir varios eventos de transmisión porque todos los mosquitos no tienen igual preferencia por el ser humano. Hay mosquitos que a los humanos no nos buscan y otros que especialmente son, vamos a decir, que son mosquitos que tienen preferencia por la especie humana, o una gran preferencia. Entonces, en esa transmisión se produce aparece una serie de casos de encefalitis en Nueva York, se van extendiendo por varios barrios que todos conocemos de las películas que acostumbramos a ver, ¿verdad? Y resulta que se va expandiendo desde Nueva York, se extiende hacia el oeste, ocupando en 3, 4, 5 años todo el espacio de Estados Unidos, desde la costa este atlántica a la costa este pacífica, ¿de acuerdo? Y ahí se ve que se produce una rápida difusión del virus, que afecta a humanos, que afecta a aves. De hecho, ahí se detecta también que hay una fuerte mortalidad de córvidos, que serían una de las señales, digamos, que muestran la incidencia de la enfermedad. En Estados Unidos, especies de córvidos, los equivalentes a nuestras granjillas o arrendajos o rabilargos que tenemos aquí en Jaén, Andalucía, pues resulta que empiezan a tener cierta mortalidad y se detecta que mueren por causa de infección por West Nile, ¿vale? Entonces serían reservorios sobre los cuales se alimentan mosquitos que después, a través de varias especies, llegan al hombre a través de la picadura de hembras de mosquitos que son básicamente antropofílicos, que digamos que tienen preferencia por picar a los seres humanos. Por tanto, para concluir ya, ¿con qué mensaje nos deberíamos quedar ahora que estamos comenzando este periodo en el que vamos a ver cómo a partir de ahora la información sobre el virus del Nilo se multiplica? Veremos también cómo la Junta de Andalucía va actualizando los datos en esa incidencia a alta, media o baja. ¿Usted qué piensa? ¿Con qué mensaje deberíamos quedarnos? Pues yo creo que un mensaje básicamente de tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos advertidos. Quiero decir que hace 25 años, 30 años, no se hablaba de West Nile. Entonces, digamos que, por una parte, lo que no se busca no se va a encontrar. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando no hay medios diagnósticos desarrollados para detectar un agente patógeno, sea un virus, una bacteria, un protozoo, pues resulta que, claro, es casi imposible, digamos, tener una detección precoz. Pero cuando se aunan esfuerzos de investigación, como se están desarrollando, cuando se dispone de técnicas diagnósticas que son precisas, y tercero, cuando las autoridades sanitarias a nivel de la comunidad estatal, de la comunidad, de la provincia o del municipio están alertadas y están en disposición de evitar que este problema pueda desarrollarse, evidentemente la tranquilidad tiene que ser máxima. Y yo creo que se adoptan medidas, en este caso, como me estás diciendo, Alfonso, medidas muy tempranas para empezar a atajar el problema mucho antes de que surja. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber ningún caso, digamos, de infección por West Nile. Pues eso no es descartable que hubiese algunos casos. Evidentemente, esos casos van a estar, si los hubiera, van a estar muy bien documentados, van a ser rápidamente detectados porque hay un gran interés en la detección temprana y evidentemente la posibilidad de infección
o de transmisión se va a reducir porque se van a controlar también las poblaciones de mosquitos, que serían, digamos, el problema de la enfermedad. Se define esta enfermedad como un arbovirus, eso quiere decir un virus transmitido por artrópodos, viene de la sigla del inglés. Y entonces la tranquilidad, desde mi punto de vista, debe ser máxima. Hombre, evidentemente, evitar picaduras, más que nada porque son molestas, porque no solamente están los mosquitos Culex que pueden transmitir estos, tenemos aquí también los mosquitos Aedes, han llegado los Aedes albopictus, que son muy molestos, que también tienen capacidad de transmitir otro tipo de enfermedades, de otros virus, que gracias a Dios, o por suerte, todavía no se encuentran en nuestra zona. Ha habido un caso por ejemplo, de dengue autóctono, pero son cuestiones que, por fortuna, todavía no se han desarrollado. Pero que si fuésemos a un país tropical, a Brasil, o fuésemos a Guayana, o fuésemos a las islas del Pacífico, probablemente nos encontraríamos con muchos problemas de transmisión de diferentes patógenos, virus, bacterias, nematodos, protozoos, transmitidos por mosquitos, y ahí sí que hay un verdadero problema serio y además en países probablemente que en muchos casos no cuentan con los recursos suficientes para atajar el problema. Yo creo que en Andalucía contamos con los recursos, digamos que desde el punto de vista político hay una intención de que esto se pueda controlar perfectamente y yo no caería en el dramatismo ni una exacerbación del riesgo. El riesgo existe, pero es mínimo. Y más en estas condiciones en las cuales, como digo, se efectúa el control y un seguimiento de los posibles casos que pudieran ocurrir, que probablemente sean un número muy bajo, por no decir casi nulo. Pues con ese mensaje de tranquilidad nos vamos a quedar. Francisco José Márquez, catedrático de la Universidad de Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber puesto luz en este asunto. Gracias. A vosotros por vuestro interés. Muchísimas gracias. Pues una semana más, Al Detalle. La próxima volvemos con más asuntos de actualidad. Gracias por su atención.